Hola, bienvenidos a la primera sesión de la materia de Derecho Mercantil. El día de hoy vamos a comenzar con una nueva materia que va a ser encargada de darnos a conocer los aspectos en cuanto a lo que son los contratos. La forma en cómo vamos a evaluar esta sesión va a ser a través de los diferentes cuestionarios que se van a ir llevando en las sesiones, así como el examen final, en el que les recomiendo que se preparen a través de los apuntes que ustedes vayan realizando, a través de que ustedes vayan tomando notas en las diferentes sesiones. El día de hoy me corresponde darle la más cordial bienvenida a esta sesión número 1, a esta sesión en donde vamos a iniciar lo que es la materia de Derecho Mercantil, y a nombre del Colegio de Empresarios y a título personal les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Migda Leder Cervantes Alavés, tengo la licenciatura en Derecho y la maestría en Desarrollo Empresarial, lo que me permite estar con ustedes compartiendo esta materia, ya que a través de diferentes métodos y a través de diversos años he compartido lo que es la docencia, y ello me permite también compartir con ustedes esta nueva experiencia. El día de hoy vamos a iniciar con lo que es la importancia para conocer lo que es el derecho mercantil a través de lo que va a ser nuestra carrera, a través de lo que va a ser de la licenciatura en Mercadotecnia. Es por ello que el día de hoy vamos a conocer cómo es que nosotros tenemos que desarrollarnos, cómo es que nosotros tenemos que participar en este ámbito, y sobre todo conocer cómo es que nos vamos a obligar frente a terceras personas para cumplir y dar cumplimiento, así como hacer cumplir las diferentes obligaciones que van a estar entre las partes y poderlo efectuar y poderlo realizar frente a terceros a través de lo que son las formalidades, como lo que son los contratos escritos. Vamos a ver nosotros que a partir de esta unidad y a través de ese temario vamos a conocer diferentes instituciones jurídicas que van a ser de vital importancia para la generación y así como la creación de obligaciones entre las partes. Por eso vamos a ver cuáles son los contratos mercantiles, cómo es que se van a desarrollar, pero más aún vamos a aprender cuáles son las formalidades y cuáles son los elementos importantes que debe llevar todo contrato para que cumpla con los elementos esenciales que requiere la misma ley. Asimismo, vamos a ver la importancia que tienen los contratos, sobre todo en un ámbito internacional, para que veamos cuáles van a ser los principios que van a versar sobre lo que son los contratos internacionales. De igual manera vamos a ver la importancia que tienen los contratos de compraventa, así como los elementos que van a estar formados, y como lo que es la modalidad y las terminaciones que tiene este contrato de compraventa mercantil. Por otro lado, vamos a continuar con lo que es el contrato de comisión mercantil, viendo cuáles son sus antecedentes, cuál es su naturaleza jurídica, cuáles son los derechos y obligaciones que existen entre la parte y cómo se va a dar este contrato en relación con otros contratos como son el contrato de consignación y el contrato de comisión. Por otro lado, vamos a ver lo que es el contrato de suministro. Y dentro de ello vamos a ver cuál es la mercantilidad de este contrato, cuál va a ser la importancia que nosotros vamos a tener para poder conocer este contrato, cuáles van a ser las semejanzas y las diferencias que tiene este contrato con otro contrato que ya se ha efectuado, como lo que es el contrato de compraventa, y vamos a ver algunas similitudes con el contrato de distribución. Posteriormente vamos a continuar con lo que es el contrato de seguro. Vamos a ver la importancia que tiene este contrato en nuestra materia, así como vamos a ver cuál es el concepto y los elementos que va a tener este contrato, así como cómo se va a efectuar su terminación y la cesación de los efectos que tiene. Vamos a continuar posteriormente con lo que es el contrato de arrendamiento financiero. Vamos a ver cuáles fueron sus antecedentes, cuál es la importancia que tiene este contrato hoy en día, cómo es que se va a regir en nuestra actualidad, cuáles son las obligaciones y derechos que se derivan de este contrato. Vamos a ver también cuáles son las obligaciones que deben de tener las sociedades que constituyan una arrendadora financiera, así como las clases de arrendamiento financiero y otros contratos que están relacionados con esta figura.
Posteriormente vamos a ver lo que se trata de los contratos bancarios de depósito. En esta unidad nosotros vamos a ver todos los conceptos y características que existan dentro de lo que son los contratos, tales como son un depósito bancario de dinero, un depósito simple, un depósito de ahorro en cuenta corriente, a plazo, de inversión o de títulos valores, para posteriormente continuar con lo que es la apertura de crédito. En esta unidad nosotros vamos a ver cuáles son las obligaciones que va a tener el banco, vamos a ver cómo se va a dar esta apertura de la línea de crédito, así como algunos tipos de préstamos que se otorgan dentro de las instituciones bancarias. Para posteriormente continuar con lo que son los créditos de habilitación o a vía y así como lo que son los créditos refaccionarios. Dentro de ello vamos a ver cuáles son las partes importantes que tiene ese tipo de contrato, así como ver las reglas generales que son aplicables a esos tipos de créditos y ver qué documentación es la que se tendrá que otorgar para observar completamente la legalidad de lo que son los contratos. Posteriormente vamos a observar lo que es el contrato de carta de crédito para ver cuáles son las partes importantes en lo que es este tipo de contrato, cuáles son las obligaciones de los sujetos del contrato, así como lo que son las garantías y cancelaciones de dicho contrato. Esto va a implicar que vamos a continuar con lo que es un contrato de crédito documentario, en donde vamos a ver y conocer cuál es el concepto, así como los riesgos de un contrato en un comercio internacional, cuáles van a ser los diferentes tipos de acreditamiento y cómo se va a dar lo que es la reglamentación tanto nacional como internacional en esta materia. Para que, como consecuencia, vamos a ver lo que es un contrato de crédito confirmado. En ese tipo de contratos nosotros vamos a ver cuál es el origen y la forma que se va a dar en cuanto a lo que son esos contratos y cómo se va a dar esta transferencia del crédito. Asimismo vamos a ver cuál es la relación entre los acreditantes, el acreditado y los beneficiarios que estén como sujetos dentro de este contrato. Posteriormente vamos a llegar en lo que es el contrato de reporto y en este contrato de reporto nosotros vamos a conocer cuál es la intervención bancaria, así como su concepto y naturaleza que se va a dar a raíz de este contrato, cuál va a ser la forma, el plazo, las modalidades que se den a partir de este contrato, así como los derechos accesorios que lleva implícito este contrato. Posteriormente vamos a conocer lo que es el contrato de fideicomiso y a través de este contrato de fideicomiso nosotros vamos a ver cuál es el origen que llevó a cabo este tipo de contrato, así como los elementos personales que se llevan a cabo y lo que va a ser el objeto de este fideicomiso. Vamos a conocer también cuál es la responsabilidad que se lleva a cabo dentro de este fideicomiso y cómo se va a dar la extinción, así como qué tipos de fideicomisos pueden realizarse y qué tipos de fideicomisos no se pueden llevar a cabo, para que posteriormente nosotros continuemos con lo que es un contrato de fianza. En ese contrato de fianza nosotros vamos a conocer cuál es su concepto, cómo se va a autorizar este contrato de fianza, cuál es la solvencia que se va a conocer, cuál es su naturaleza jurídica, cómo se va a llevar a cabo una prescripción y extinción, así como diferentes instituciones que se llevan dentro de este contrato, para que continuemos con lo que es el contrato de prenda mercantil. En esta unidad nosotros vamos a conocer cuál es el concepto, así como las obligaciones que se dan dentro de esta figura, para que posteriormente podamos conocer algunas de las modalidades y formalidades que requiere este contrato. Dentro de ello es importante conocer cuál va a ser los objetivos que nosotros nos tenemos que guiar para dar continuidad a lo que es esta materia de derecho mercantil. Y dentro de este objetivo general va a ser que se puedan analizar todos los productos, así como los convenios que se van a transferir dentro de lo que son las obligaciones y derechos en cuanto a lo que es una naturaleza mercantil, para que podamos determinar cuáles son los elementos de existencia y los requisitos de validez que se dan dentro de los contratos, para que se determinen dentro de un ámbito y así nos permita distinguir todo lo que es el ámbito de aplicación y funcionamiento de las operaciones mercantiles. Esto nos va a llevar como consecuencia que nosotros al momento de poder realizar y gestionar diferentes contratos mercantiles podamos conocer cuál va a ser su ámbito de aplicación, cómo es que lo vamos a llevar a cabo y cuál va a ser la utilidad que va a tener los contratos en nuestra vida profesional, pero más aún en nuestra vida personal. Por lo tanto, vamos a ver
que en cada una de las unidades nosotros vamos a conocer diferentes aspectos y vamos a identificar diferentes figuras jurídicas que van a ser de vital importancia para la creación de obligaciones, para el cumplimiento que van a tener estas, así cual para conocer cuáles van a ser los límites que van a tener respecto a la creación de obligaciones, que esto se va a llevar a cabo a través de la elaboración de contratos y a través de elaboración y redacción que se van a tener dentro de los mismos contratos para que podamos conocerlo a través de un entorno jurídico. Por ello, a través de esta sesión los exhorto a que constantemente se encuentren ustedes en lo que es en línea a través de las tutorías que vamos a tener a lo largo de las diferentes sesiones. El día de hoy vamos a continuar con lo que es la sesión número 1 en nuestro temario 1 y en esta sesión nosotros vamos a tener como objetivo principal conocer cuál es el concepto de contrato y de convenio, y de igual manera vamos a identificar cuáles son los elementos de existencia y los requisitos de validez que nos van a dar a conocer en lo que son los contratos y cuál es su importancia que debemos de tomar en cuenta para que tengamos un contrato completamente efectivo. Vamos a comenzar. ¿Qué son los contratos mercantiles? ¿Cuál es su importancia y su relevancia a través de la sociedad? Y sobre todo, ¿cuál va a ser la repercusión que va a tener en el mundo jurídico? Comúnmente nosotros conocemos la expresión de contrato en una práctica jurídica de diferentes índoles. En primer lugar, nos podemos referir a que un contrato va a ser un acto jurídico, es decir, es una manifestación externa de la voluntad que existe entre diferentes personas, es decir, que se da entre las partes contratantes. Por otro lado, vamos a tener que un contrato también lo vamos a conocer como una norma individualizada, toda vez que se encuentra establecida en las leyes y conociendo dentro de ello en lo que son las legislaciones de tipo civil, así como de tipo mercantil. Y por otro lado, vamos a concebir que un contrato va a ser todo documento por medio del cual van a contener todo lo que son pactos o cláusulas convenidas por las partes que van a crear o transmitir derechos y obligaciones. Es decir, todo aquello que las partes hayan convenido para celebrar de una manera determinada, lo van a establecer por escrito para que cumplan las obligaciones establecidas en los pactos. Es decir, que todo aquello que manifestaron de una manera verbal, de una manera a través de que fueron relacionando qué es lo que quería cada una de las partes, en el momento que lo hayan establecido por escrito, lo vamos a conocer como ese contrato. Vamos a ver cuál va a ser la diferencia entre contrato y convenio. En ese aspecto es importante mencionar que en muchas ocasiones es importante describir cómo es de que las partes se obligan en los términos que quisieron ser acordados. Es decir, que las partes, todo aquello que hayan convenido, lo van a establecer por escrito para que en el momento en que se vayan a cumplir las obligaciones, o en su caso, que haya existido un incumplimiento de obligaciones, pueda pactarse conforme a la letra del mismo documento que hayan pactado. Por ello, es importante que vamos a conocer cuál va a ser la diferencia entre dos figuras jurídicas importantes en esta materia, que es el convenio y el contrato. Conociendo como el convenio, en un sentido amplio, todo acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Mientras que los contratos van a ser aquellos que van a producir o transferir obligaciones y derechos. ¿Cuál va a ser la diferencia esencial? Cuando nosotros estamos hablando de convenios, vamos a señalar toda esta creación, transición, modificación o extinción únicamente de obligaciones, mientras que cuando hablamos nosotros de lo que es un contrato, nosotros vamos a hablar de lo que son los derechos y obligaciones, pero para los efectos que tienen de producir y transferir. Esa es la explicación que nosotros vamos a tener que ir realizando en cuanto a lo que es el ejercicio y la aplicación de lo que son los contratos. Cómo es que nosotros tenemos que llevar a cabo lo que son las modalidades y los efectos que van a tener frente a terceros. Porque en este aspecto y frente a una naturaleza jurídica estamos señalando que un convenio y un contrato son dos figuras
completamente normativas que se encuentran legisladas y que desde ese punto de vista tienen los efectos jurídicos de una manera diferente. Por lo tanto, para entender estos convenios y contratos, nosotros vamos a manifestar que son actos jurídicos, es decir, son manifestaciones externas de la voluntad en donde principalmente, o esta característica se va a desarrollar en donde las personas manifiestan este acuerdo de voluntades, pero porque completamente está siendo exteriorizada esta voluntad y por lo tanto, al verse exteriorizada dicha voluntad, tenemos que ver cuáles son los elementos que están dentro de lo que son los contratos o los convenios. Dentro de los elementos nosotros vamos a conocer lo que es el consentimiento, lo que es el objeto y lo que es la formalidad, entendiendo cada uno de ellos que van a ser lo que es indispensable para que se lleve el acto jurídico y que si no existiera alguno de estos elementos sería o estuviéramos entendiendo que el contrato es completamente inexistente. Vamos a ver qué es el consentimiento. Vamos a tomar que el consentimiento va a ser el acuerdo de dos o más voluntades en los términos que la norma nos va a indicar y que por lo tanto a través de este consentimiento se va a tener una producción en cuanto a lo que son las consecuencias jurídicas en lo que es la misma. Es decir, este consentimiento va a ser la aceptación que van a tener las partes para poder celebrar un contrato o en su caso poder manifestar este convenio. Y por lo tanto vamos a ver que el consentimiento va a ser esta formación de lo que es el consentimiento generalmente llevado a cabo a través de una oferta seguida de una aceptación. Es decir, si alguien ofrece un producto y alguien lo desea, ese producto se va a dar una aceptación, es decir, da el consentimiento de que realmente desea adquirir ese producto. Dentro de este consentimiento vamos a tener dos tipos de consentimiento y por una vamos a tener lo que es el consentimiento expreso frente a lo que es el consentimiento tácito. Vamos a entender que el consentimiento expreso se va a manifestar verbalmente o ya sea a través de por medio de signos, de medios tecnológicos o algún signo inequívoco. Es decir, esta aceptación se puede dar a través de un sí directo, se puede dar a través de un mensaje que nosotros podamos expresar, se puede dar a través de la expresión quizá de una carta, quizás si alguien nos ofrece algo a través de lo que es el internet y se dé esta aceptación y se dé la contestación por el mismo medio y se dé un sí de manera expresa, estamos hablando de un consentimiento expreso. Por otro lado, también tenemos lo que es el consentimiento tácito y va a resultar de hechos o actos que se van a presuponer que realmente se está autorizando o se puede presumir que se está autorizando. ¿Qué quiere decir ello? Que realmente no se expresa de una manera literal o de una manera por escrito una aceptación de lo que es el acto, pero a través quizá de movimientos o a través de hechos se puede manifestar que existe un consentimiento para la celebración de este acto. Es decir, se puede mover la mano, se puede mover la cabeza y desde ese momento estamos hablando de un consentimiento tácito porque va a ser a través de algún hecho, de algún acto que se está dando a conocer a la otra parte y que ella presupone que realmente se establece una aceptación. Por otro lado, otro de los elementos de existencia que tenemos dentro de lo que son los contratos, estamos hablando del objeto del contrato y entendiendo lo que es el objeto del contrato como lo que es el contenido o la prestación, es decir, la cosa que el deudor va a otorgar al acreedor o en su caso cómo vamos a entender algún objeto de hacer o el hecho que se va a realizar o en su caso o algún aspecto de no hacer. Es decir, en este caso vamos a señalar que el objeto del contrato va a ser aquello en lo que se está dando el cumplimiento de la obligación, entendiendo que puede ser desde un objeto que estamos hablando de una obligación de dar o en su caso estaremos hablando de un servicio cuando hablamos de un hacer o de un no hacer. Dentro de ello se tienen que establecer algunos requisitos para que el contrato se esté hablando de una manera eficaz y por lo tanto debe de reunir algunos
señalamientos que la misma norma nos va a establecer. Dentro de ello nos va a señalar que el objeto debe ser posible, debe ser lícito y debe ser determinado o determinable. Dentro de ello vamos a ver que el objeto, cuando es posible, es de que pueda ser posible de manera física y jurídica, es decir, que realmente se pueda llevar a cabo, desde un aspecto completamente natural, así como desde un aspecto completamente jurídico. Por otro lado, vamos a entender lo que es el objeto lícito. Y en cuanto a lo que es el objeto lícito, quiere decir que debe estar de acuerdo con las leyes, ya sea de orden público, y también, de igual manera, tiene que estar de acuerdo, debe ser acorde con lo que son la moral y las buenas costumbres. Y por otro lado, tenemos lo que es el objeto determinado o determinable, y que aquí deben de darse todos los datos para que pueda identificarse al momento del cumplimiento de la obligación. Es decir, poniendo un ejemplo, cuando estamos hablando del objeto en cuanto a lo que es el contrato, tenemos que señalar cuál es la característica de dicha mercancía o alguna prestación que se esté efectuando. Y por lo tanto la ley nos señala que debe ser posible. Es decir, si nosotros estamos vendiendo una mercancía, tenemos que ver que realmente este producto exista, que realmente este producto, la ley permita que pueda darse frente a los demás. Es decir, si nosotros establecemos que una persona vende muebles, físicamente, así como jurídicamente, las personas pueden llevar a cabo este acto de comercio. De igual manera, porque estamos estableciendo que al vender estos objetos, estamos señalando que está de acuerdo con lo que son las leyes, así como lo que es las buenas costumbres. Y estamos señalando que el mismo producto es determinado y determinable frente a la naturaleza, es decir, lo estamos considerando por unidad, es decir, una silla, una mesa, un escritorio, etcétera, nos está determinando cuál es la unidad. O en su caso, si estuviéramos hablando de semillas, podríamos establecer una tonelada, un kilo, o la medida en cómo se va a establecer dentro de lo que son los contratos. A contrario sensu, nosotros no podríamos señalar que dentro de un contrato señalemos un objeto que no es determinado o determinable dentro de la naturaleza. Es decir, nosotros no podemos vender algo que no exista. Es decir, no podemos vender aire. ¿Por qué? Porque no existe un dato que realmente nos lleve a lo que es la identificación de este objeto. O que por otro lado pueda señalar en cuanto a lo que es el objeto que yo decida que se pueda vender el monumento a la Revolución. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es el objeto no está dentro de la ley, que es de orden público, y porque estamos hablando que este producto que nosotros estamos señalando dentro de un contrato no está dentro del comercio. Y al no estar dentro del comercio, no podemos señalarlo que se encuentre dentro del objeto lícito de lo que es el contrato. Ahora, por otro lado, tenemos que conocer cuál es la forma como se va a dar como elemento de existencia para lo que son los contratos. Dentro de esta forma nos va a señalar que va a ser la forma o la manera en cómo se deba de exteriorizar el consentimiento en el mismo contrato y que va a comprender todos los signos que sean sensibles para las partes y que van a convenir o que se van a establecer conforme a la ley para que se pueda lograr una exteriorización. Y que por lo tanto, a través de esta forma que nos va a establecer como un elemento de existencia, vamos a encontrar diferentes situaciones en donde se van a prevenir cómo debe estar establecida esta formalidad dentro de lo que son los contratos. En primer lugar, vamos a señalar en determinados contratos, la ley va a exigir de una manera específica y determinada cómo se va a exteriorizar el consentimiento para que pueda producir determinados actos y determinados efectos. Es decir, si no se produce, no se va a cumplir esta forma. Como lo señalará, que los contratos deben de estar completamente por escrito para que se puedan tener los efectos, así como que pueda tener se puede desglosar cuáles van a ser las consecuencias que se van a dar dentro de las obligaciones que están pactando en el mismo contrato. Por otro lado, nos va a señalar que la ley nos va a exigir de una manera específica y determinada
cómo se vaya a llevar a cabo esta exteriorización en cuanto a lo que es el consentimiento. Y por lo tanto va a pretender, o lo que implica con ello es que se otorgue una mayor seguridad en cuanto a lo que es estas operaciones que se estén realizando, y que en caso de que no se dé esta formalidad, no se da esa exigencia de lo que es la seguridad en cuanto a lo que son los contratos. Por ejemplo, dentro de este aspecto nos va a señalar que aquellos contratos que tengan un valor o de acuerdo con su avalúo sean mayores a lo que es el equivalente de los 365 salarios mínimos deben de estar por escrito. A contrario censo, lo que habíamos señalado en el primer contrato, hay contratos en donde nosotros podemos indicar que únicamente se llevarán por escrito, pero entre las partes, para que se puedan realizar o para que se puedan exteriorizar lo que es el cumplimiento de las obligaciones frente a las mismas. Pero en el segundo caso que estamos viendo, la ley nos va a señalar que para que se dé la seguridad y se dé la certeza jurídica que van a tener entre las partes, se tenga que establecer mediante escrito, pero realmente se tenga que llevar a cabo frente a una institución que tenga esa fe pública para hacer valer este contrato. En este caso estamos señalando que en un contrato de compraventa con un avalúo mayor de 365 veces lo que es el salario mínimo, se tiene que protocolizar esta figura ante un notario público o ante un corredor público. De esta manera se está señalando esta formalidad que la ley nos establece. Otra tercera señalización que nos va a realizar respecto a esta formalidad nos va a indicar que la ley no puede exigir una determinada manera para exteriorizar el consentimiento, sino que únicamente deja a voluntad de las partes de que escojan libremente la forma del contrato y de cualquier manera se van a producir los efectos previstos por la norma. Es decir, cuando nosotros acudimos a alguna tienda y compramos alguna mercancía, no realizamos en ese momento un contrato por escrito para señalar que nosotros realizamos una compraventa. Cuando nosotros vamos a una boutique, nos entregan únicamente un ticket de venta y no realizamos ningún contrato por escrito para indicar esta formalidad. Y que en caso de que alguna de las partes esté incumpliendo, pues nos señalará que aún así están inmersas dentro de esta actividad, dentro de esta actuación, se encuentran inmersas las obligaciones frente a las partes. ¿O qué ocurre si nosotros vamos a la tienda a comprar una mercancía para consumo personal? Ejemplo, vamos a comprar verdura. En ese momento no nos están entregando ningún tipo de contrato que sea por escrito para que se lleve a cabo lo que son las formalidades del procedimiento o las formalidades que requieren los contratos para su perfección. Estamos señalando que únicamente al momento de lo que es la aceptación se está efectuando este contrato sin necesidad de que sea por escrito. Aquí sobre todo porque estamos hablando del tipo o las características que tiene la misma cosa para efectuar esta relación contractual. Ahora, dentro de lo que son los elementos de existencia, como ya nosotros habíamos mencionado, son aquellos que son indispensables para que el negocio o para que esta relación exista. Es decir, si no tenemos un objeto, no existe un contrato. Si alguien de las partes no desea celebrar o no manifiesta lo que es su celebración frente a un contrato, tampoco existiría este. ¿Qué pasaría si una persona está indicando que desea vender su casa, pero si no existe, por otro lado, una persona que desea adquirirla? No estamos hablando de un contrato. Eso es, estamos hablando de lo que son los elementos de existencia, todo aquello que es necesario, que es requisito indispensable para que un contrato se pueda llevar a cabo, frente a lo que tenemos como lo que son los requisitos de validez. Es decir, son las formalidades que se van a dar dentro del mismo contrato para que se lleven a cabo. Y cuando estamos hablando que si por alguna razón estas no se llegan a dar en su cumplimiento, se puede subsanar este requisito y se puede seguir llevando lo que es este contrato.
Dentro de estos requisitos de validez vamos a conocer lo que es la capacidad en las partes, la licitud en lo que es el objeto, motivo o fin del contrato, lo que es la forma legal y lo que es la ausencia de vicios en la voluntad o lo que es la ausencia de vicios en el consentimiento, teniendo dentro de ellos lo que es el error, dolo, el temor o la violencia y lo que es la lesión. Vamos a conocer en qué consiste cada uno de estos elementos, entendiendo lo que es la capacidad. Y la capacidad va a ser la aptitud de personas para ser titulares de derechos y obligaciones y poderlas hacer valer entre sí mismas en el caso de que estemos hablando de personas físicas, o también se puede llevar a cabo a través de sus representantes cuando estamos hablando en el caso de personas morales. Vamos a señalar que lo que es una capacidad va a ser esa aptitud de poder contraer derechos y obligaciones frente a terceros. Pero con nosotros entendiendo dentro de lo que son los contratos, no solamente las personas físicas pueden obligarse frente a terceros, sino también a través de lo que son las sociedades mercantiles o en su caso de las sociedades puedan realizar estos efectos frente a las demás personas. Pero en este caso la representación que van a tener es a través de una representante o a través de los apoderados que estén frente a la misma sociedad. Por lo que tenemos que señalar que aquella persona que carezca de esta personalidad jurídica o de esta capacidad jurídica en las empresas no puede llevar a cabo estos actos, porque entonces estaremos careciendo de personalidad frente a lo que son los mismos contratos. Por lo tanto, vamos a ver lo que es la clasificación en cuanto a lo que es la capacidad. Vamos a tener que lo que es la capacidad de goce en cuanto a lo que es un derecho o lo que es el aspecto jurídico, y la capacidad de ejercicio, que es de hecho o de obrar. Entendiendo qué es lo que es la capacidad de goce, todo aquello que los seres humanos poseen. ¿Por qué? Porque el mismo Estado les otorga esta capacidad. Y por el otro lado tenemos lo que es la capacidad de ejercicio, que es la forma en cómo se debe de obrar. Entendiendo esta capacidad de ejercicio que se tiene a la mayoría de edad y que por lo tanto va a ser la forma en que las personas van a tener o van a adquirir derechos y obligaciones. Las personas que son menores de edad no van a tener esta aptitud de poder ser titulares de alguna obligación o de un derecho frente a terceros, porque carecen completamente de una capacidad de ejercicio. Ahora, tomando lo que es la licitud en el objeto, motivo o fin, vamos a ver que esta manifestación o lo que es la conducta o el objeto tiene que estar completamente manifestada como una prestación o en su caso como una abstención, y por lo tanto esta debe ser completamente lícito, es decir, que debe de estar permitido por las normas, y de igual manera tiene que estar de acuerdo con lo que es la moral y las buenas costumbres dentro de la misma sociedad. Y por lo tanto estamos hablando que el objeto es completamente lícito. Por lo tanto, aquí vamos a ver que también lo que son los motivos y fines del contrato deben de ser completamente lícitos, por lo que no puede haber ninguna contradicción entre lo que es un contrato y una norma completamente permisible o una norma completamente imperativa. ¿Por qué? Porque estamos señalando que los contratos no pueden ir en contra de la misma ley, y que en su caso, si dentro de lo que es la motivación o el fin del mismo contrato llega a ser en contra de lo que la misma ley nos establece, este contrato no se puede llevar a cabo. Y por lo tanto, si este contrato es contrario a la ley, a las buenas costumbres o a la moral, podemos tener como consecuencia la nulidad en lo que son los contratos. Ahora, hablando en lo que es la forma legal, cuando hablamos de lo que es la forma legal, va a ser cómo se va a exteriorizar el consentimiento en lo que es el contrato y cómo se van a comprender signos sensibles para que la ley establezca cómo se va a lograr esta exteriorización. Estamos señalando que en este aspecto de lo que es la forma legal, nos va a establecer que el contrato, para que se pueda llevar a cabo y se pueda señalar o indicar cuáles fueron los términos en que las partes acordaron, es necesario que se lleve por escrito, porque va a ser un medio de prueba para que las partes indiquen, para que las partes señalen
cómo es de que ellos se comprometieron respecto a lo que son las obligaciones y que en caso de que nosotros carezcamos de algún escrito o de esta formalidad que nos establece la misma ley, no habrá forma en cómo acreditar completamente la forma o los términos en que las partes se obligaron. Por eso es que va a ser esta formalidad, cómo se va a llegar o cómo se va a exteriorizar de lo que es el consentimiento en lo que es el mismo contrato. Y por lo tanto aquí lo vamos a establecer a través de los diferentes signos sensibles que van a tener las partes. Es decir, si nosotros estamos hablando de una mercancía que por su propia naturaleza no es indispensable realizar un contrato, pero que nos estén entregando algún recibo de venta, algún ticket o algún comprobante de pago, desde ese momento estamos señalando que tendrá esa formalidad que la misma ley nos establece. Pero en su caso, si estamos hablando de algún contrato de venta de un bien inmueble, la ley también nos va a establecer que para tener esa seguridad o esa certeza jurídica tendrá que establecerse por escrito. O en su caso, si nosotros estamos señalando un contrato de compraventa de un bien mueble, tal es el caso de un vehículo, es necesario que nosotros establezcamos a través de un escrito cuáles van a ser las formalidades en cuanto a lo que son los sujetos de la obligación, de manera en que si existe alguna eventualidad en cuanto a lo que es la aplicación de ese contrato, nosotros hayamos establecido la manera en cómo nos vamos a obligar. Ahora, retomando lo que son los vicios de la voluntad. Entendiendo como lo que es el vicio, va a ser la realización incompleta o defectuosa de cualquiera de los elementos de esencia de una institución. Es decir, cuando no se haya efectuado de manera completa, cuando haya dado la ausencia en los elementos que realmente nos exige o que nos requiere lo que es el mismo contrato. Y vamos a tener que dentro de lo que son los vicios de la voluntad, tenemos lo que es la violencia, el error, el dolo y la lesión. Vamos a ver cada una de ellas. ¿Qué es la violencia? Vamos a ver que va a existir violencia cuando se va a emplear alguna fuerza física o alguna amenaza que van a poner en peligro lo que puede ser la vida, la honra, la libertad, la salud o alguna parte considerable de los bienes. Pero en este caso vamos a ver que la violencia puede ser directamente o puede ser dirigida únicamente a lo que es la parte contratante, pero de igual manera puede existir o puede ejercer esa violencia a través de lo que es su cónyuge, lo que son sus ascendientes o en su caso algunos descendientes o sus parientes colaterales. Pero vamos a ver que dentro de lo que son sus parientes colaterales vamos a tener lo que son hasta lo que es el segundo grado para determinar o para realizar realmente este contrato. ¿Cómo se lleva a cabo esta violencia? Es cuando una persona para obtener realmente este objeto o este objetivo de lo que es el contrato ejerce alguna presión de manera física o de alguna forma de manera moral ante otra persona para que exprese su consentimiento. Cuando estamos expresando nuestro consentimiento en lo que son los contratos, no se va a manifestar de una manera de un sí. Aquí lo vamos a señalar a través de un signo quirografario, es decir, a través de que nosotros estampemos nuestra firma, de esa manera estamos dando lo que es la aceptación. Y de esa manera, si una persona está ejerciendo violencia para que firme ese contrato, toda vez de que ha sido a través de amenazas, a través de alguna fuerza que indique la pérdida o que se ponga en peligro alguno de estos bienes tutelados por el mismo derecho, estaremos hablando que existe algún vicio en lo que es el consentimiento de la voluntad, porque no está dando este acuerdo de voluntades, no se está dando esta aceptación de una manera libre, no se está dando la aceptación de una manera voluntaria, sino que es a través de una presión. Por otro lado vamos a tener lo que es el error, y el error lo vamos a ver como el conocimiento equívoco de lo que es la realidad. Es decir, no podemos confundir los términos de lo que es el error con la ignorancia. ¿Por qué? Porque el error estamos señalando que es un conocimiento equívoco de lo que es la realidad, mientras que la ignorancia es el desconocimiento de algún aspecto en concreto.
Por lo tanto, vamos a ver que este conocimiento inexacto de lo que es la realidad, que nos puede hacer llegar a nosotros, que si puede ser cierto o falso, lo vamos a conocer como lo que es el error. Es decir, va a ser esta discrepancia en cuanto a lo que es la realidad. Ejemplo que podemos dar en lo que son los contratos. Cuando nos podemos referir a lo que son las calidades, en cuanto a lo que son las composiciones físicas de la cosa, en un aspecto en concreto tenemos lo que es el contenido en cuanto a lo que son las prestaciones de dar, y que estén consideradas en el mismo contrato, y por lo tanto van a hacer que estas calidades o estas funcionalidades de lo que son las cosas va a ser un mal uso, o se pueda cambiar el uso de lo que es la utilización que realmente nosotros deseamos dentro de lo que va a ser aparejable a lo que son los sujetos, o que en su caso la identidad de las personas pueda ser diferente, o que la identidad de las personas en cuanto a lo que son los contratantes puedan cambiar esa atención a lo que son las cualidades del mismo sujeto. ¿Cómo se puede dar ello? En el primer caso, cuando estamos hablando de lo que son las calidades o composiciones físicas, ¿qué pasa si a través de un contrato, o por ejemplo en la que es una compraventa de cubiertos, nosotros pensamos que estamos realizando lo que es la compraventa de cubiertos de material de plata y nos entregan unos cubiertos de diferente calidad, es decir, que sea otra característica que nos estén entregando respecto a los cubiertos, que nos puedan entregar unos cubiertos de bronce o unos cubiertos con alguna otra terminación diferente a lo que nosotros habíamos esperado. Es decir, estamos viendo que nuestra realidad es diferente frente a la otra parte. O en su caso, cuando estamos hablando en cuanto a lo que es la funcionalidad de la misma cosa, en cuanto a lo que es el uso o la utilización de lo que va a ser el objeto de lo que es el contrato. En este caso estamos señalando qué tal si nosotros confundimos o señalamos nuestro error en cuanto a lo que es el modelo de un contrato. ¿Qué sucede si a través de lo que es una compraventa de un vehículo especifica que el modelo es 2005? Y que probablemente en cuanto a las características o en cuanto a lo que es la descripción pueda tener estos indicadores de lo que es el modelo 2005, pero cuando nosotros atendemos quizá al observar lo que es la documentación del mismo vehículo, percatamos que el modelo es 2004. Entonces, en este caso, nosotros estaríamos señalando que existe un error en cuanto a lo que es el objeto. O si nosotros señalamos un error en cuanto a lo que son los sujetos o en cuanto a lo que son las identidades de lo que son las personas, y esto implica esta relación en cuanto a lo que son los contratantes, tenemos que poner especial atención para ver cuáles van a ser las cualidades que van a tener los sujetos. ¿Qué pasa si una de las personas va a realizar un contrato de prestación de servicios profesionales, pero en muchas ocasiones los padres tienen el mismo nombre de los hijos? Es decir, podemos señalar que iba o quería realizar el contrato de prestación de servicios con el licenciado Juan Garduño del Valle, pero su hijo también se apellida del Valle, es decir, que también tiene el mismo nombre, Juan Garduño, pero quizá sea Juan Garduño del Villar. Pero a través de la confusión de los sujetos únicamente hacen referencia a Juan Garduño, pero nunca realizaron o concretaron que con quién iban a realizar el contrato. ¿Por qué? Porque ambos tienen las mismas características y las mismas cualidades para poder otorgar esta prestación de servicios. Entonces, en este caso, estamos señalando que también existe un error en cuanto a los sujetos, toda vez que las partes contratantes no indicaron cuál de los dos sujetos era con el que querían contratar y llevar a cabo esta relación en cuanto a lo que son las obligaciones. Por otro lado, tenemos, en cuanto a lo que son los vicios, en lo que es la voluntad, la figura del dolo. Y en cuanto a lo que es el dolo, vamos a tener cualquier sugestión o artificio que van a emplearse para inducir error o a mantener en él a las partes contratantes.
y por lo tanto se van a llegar a través de cualquier medio que sea de manera ilegal para inducir o provocar en él el error y así obtener la voluntad de una persona en la formación de un contrato. Por lo tanto, aquí una de las características especiales de lo que es el dolo, vamos a ver que realmente se da la intención de dañar o de engañar a lo que son las partes para tener un bien determinado o un fin determinado. ¿Qué sucede si en el caso del error, cuando nosotros estamos indicando de que las partes desean realizar el contrato de compraventa de un vehículo y nosotros estamos indicando que el vehículo es 2005, pero el error en donde estamos induciendo es de que, de acuerdo al documento, este vehículo es 2004. Ahí es la característica en que se da en cuanto a lo que es la manifestación de un error. Pero ¿qué pasa si la parte vendedora, conociendo que realmente es modelo 2004, se hace llegar de documentos apócrifos, de documentos ilegales, para hacer saber a la otra parte contratante que realmente es un modelo 2005? Estamos hablando que en este caso en concreto es un dolo en cuanto a lo que es la ausencia de vicios en consentimiento. ¿Por qué? Porque la parte vendedora, a través de artificios, a través de cualquier esta manifestación o empleo ilegal de lo que son las actuaciones, hace llegar a la parte compradora, a la parte adquirente, estos documentos para que realmente él caiga en este error, para que realmente él siga creyendo que es el modelo que le había manifestado. Y por lo tanto, esto provoca alguna merma en cuanto que es la parte adquirente y se ve beneficiado la parte vendedora, es decir, puede venderlo a un costo mayor. Pero estamos señalando que es a través de esta inducción a lo que es el error y por lo tanto está obrando de una manera dolosa. Por otro lado, vamos a tener, en cuanto a lo que son la ausencia de vicios en el consentimiento, la figura de lo que es la lesión. Y la lesión vamos a entenderla como el perjuicio que va a sufrir una persona de la cual se ha abusado por estar en un estado de suma ignorancia, notoria experiencia o de extrema miseria. Y que por lo tanto, al momento de esta celebración del contrato, proporcione completamente un lucro excesivo en relación que realmente se pueden obligar las partes. Y por lo tanto vamos a señalar que a través de esta lesión realmente se tiene que ver como característica importante esta desproporción en cuanto a lo que son las prestaciones. Aquí indicando que en cuanto a lo que es la lesión, realmente una de las partes se ve afectado en cuanto a lo que es su patrimonio. Estamos hablando completamente de una lesión de tipo patrimonial, es decir, que a través de la elaboración de dicho contrato, una de las partes se ve afectada completamente para sí todo su aspecto patrimonial y que por lo tanto fue abusado por estar en lo que son las características de una ignorancia completa, alguna inexperiencia que tenga respecto a lo que son esos contratos o porque se encuentre en una extrema miseria. ¿Qué pasaría si cuando estamos hablando de un contrato de mutuo se establezca un interés realmente excesivo? Estamos señalando que una de las partes está siendo desproporcionada a través de que se requiere una necesidad básica en ese momento. ¿Qué pasa si a través de esta necesidad se está lucrando completamente con este contrato? Señalando que en este contrato de préstamo o en un contrato de mutuo se requiere a través de este crédito, por ejemplo, de 10,000 pesos, un interés legal del 30% mensual. Y que en caso de mora se va a aplicar un interés moratorio del 50%. Estamos señalando que a través de esta cláusula que se haya establecido en este contrato se está efectuando lo que es la lesión, es decir, estamos afectando completamente el patrimonio de una de las personas, toda vez de que a través de esta extrema necesidad se está afectando en lo que es el patrimonio de las personas. ¿De qué cantidad estaríamos hablando en el caso de que se tenga que pagar
puntualmente, o en su caso, si estuviéramos hablando de que se tiene que pagar algún interés mayor por no cumplir el día que se haya establecido. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de que es un vicio en cuanto a lo que son los consentimientos y hay una desproporción completamente excesiva en cuanto a lo que es el patrimonio de una de las partes. Por lo tanto, vamos a ver cuál es la característica de cada una de estas vicios que se da en lo que es el consentimiento. Vamos a ver que el error va a ser este concepto equívoco o engañoso que se va a tener de la realidad y que se va a dar por ignorancia o por la falta de conocimiento de los negocios y que, hablando en términos prácticos, solo se puede adquirir este conocimiento a través del vivir o a través de la práctica que se lleve a cabo en dichos contratos. Por ejemplo, que se esté indicando que a través de este conocimiento yo pueda conocer cómo es que se relacionan o cómo es de que se van a llevar a cabo negociaciones entre comerciantes y que yo desconocía algunos términos y que pude caer en algún error en cuanto a que son los vicios del consentimiento. Otro de los aspectos que vimos fue la violencia, y esta violencia la entendimos como la coacción infringida a una persona para determinarla o a celebrar un contrato y realizar un acto por un estado de necesidad o para realizar alguna aceptación porque un individuo se encuentra en un estado apremiante, es decir, a través de amenazas, a través de que yo le indique que está en sumo peligro, que ya sea del mismo contratante o a través de sus familiares, lo estoy coercionando a que dé una manifestación o para que realice una determinada acción, porque en dado caso se llevarán a cabo actividades que obviamente la ley está protegiendo, pero se está realizando alguna medida o una violencia entre lo que son las partes contratantes. Por otro lado, vimos lo que es la lesión y vimos que esta lesión va a ser este perjuicio sufrido por las contratantes, pero en este caso esta lesión o este perjuicio es únicamente de carácter patrimonial y esto es como consecuencia de la suma ignorancia, de una notoria inexperiencia o de una extrema miseria. Es decir, cuando una de las partes desconoce que realmente se puede llevar a cabo conforme a lo que había pensado y se ve reducido su aspecto patrimonial. Y por otro aspecto vimos lo que es el dolo, y este dolo va a implicar que la naturaleza de la acción va a ser por medio de maniobras, y estas maniobras tienen la característica de ser fraudulentas para que hagan caer a error a otra de las partes o que por un lado hagan mantenerse en él a una de las partes contratantes y así poder manifestar este contrato. Es decir, estas son una de las características que se pueden llevar a cabo en cuanto a lo que son los vicios en lo que es el consentimiento y que a partir de su elaboración o a través de lo que es su práctica en lo que son los contratos puede tender a lo que es la nulidad de los mismos toda vez que no se cumplen con estos elementos que los mismos contratos indican. Que por un lado puede ser que existe alguna omisión en cuanto a lo que son la regularidad de los contratos o en su caso directamente estamos hablando de lo que es la afectación directa para alguna de las partes, hablando desde una afectación de tipo físico o hasta una de índole patrimonial. Por lo tanto estamos hablando aquí lo que son los vicios en el consentimiento. Y que por lo tanto la ley los tiene que regular, la ley los tiene que establecer para que en el caso de que no se lleven a cabo las formalidades como la misma ley lo señala, se puedan aplicar las nulidades o se pueda llevar en su caso alguna inexistencia de contrato por no cumplir dichos requisitos que los contratos deben contener. Que aunque nosotros estamos observando que los contratos son acuerdos de voluntades que se dan entre dos partes, también tenemos que señalar o también tiene que quedar en claro que estos contratos tienen que tener las formalidades que la misma ley establece y que una de las formalidades específicas, una de las formalidades que deben de quedar clara es que no puede estar estos contratos en contra de lo que la misma ley nos establece o en contra de lo que la misma ley señala. Y por lo tanto es importante conocer cuáles son estos requisitos, cuáles son estas formalidades
para que los contratos sean completamente formales entre las partes. Por mi parte es todo. Muchas gracias por esta sesión. Nos vemos la próxima sesión.